Capítulo 5. La tríada del instinto. Centro visceral. El eneagrama divide los 9 eneatipos en 3 tríadas: sentimiento, pensamiento e instinto, las cuales representan los 3 centros vitales que todos albergamos en nuestro interior: emocional, intelectual y visceral. Cada una de estas tríadas representa las diferentes limitaciones que tiene el ego a la hora de relacionarse con las personas y situaciones que forman parte de nuestra vida. En el caso de que nuestro eneatipo esté en la tríada del sentimiento, por ejemplo, no quiere decir que seamos más emocionales que los demás. Del mismo modo que si está en la del pensamiento, no tenemos por qué ser más mentales o racionales. Por el contrario, nos muestra qué componente de nuestra psique está más tiranizado por el ego, lo que en última instancia nos impide funcionar más libres y eficientemente. Por otro lado, la tríada a la que pertenecemos también indica el lugar de nuestro cuerpo: corazón, cabeza o vientre, desde donde surge la primera reacción automática del ego, así como el centro vital dominante en el que se concentran nuestros problemas emocionales y conflictos existenciales. En otras palabras, nos indica aquellos aspectos oscuros que más hemos de conocer, comprender, aceptar y trascender para reconectar nuevamente con nuestra verdadera esencia. Pongamos por caso que estamos en un vagón de metro y, de pronto, sin previo aviso, entra un individuo que empieza a pedir dinero al tiempo que sostiene una botella de alcohol y va dando pasos en falso, como si estuviera a punto de caerse al suelo. ¿Cuál sería nuestra primera reacción? Si fuéramos de la tríada del sentimiento, eneatipo 2, 3 y 4, nos tocaría el corazón y sentiríamos pena, vergüenza, tristeza o lástima por la situación. Si fuéramos de la tríada del pensamiento, eneatipo 5, 6 o 7, reflexionaríamos en nuestra mente sobre las distintas posibilidades y actitudes que podríamos asumir, sintiendo cierto temor por lo que podría llegar a pasar. Y en el caso de que fuéramos de la tríada del instinto, eneatipos 8, 9 y 1, nos sentiríamos algo agredidos por la presencia de dicho individuo, asumiendo la responsabilidad de hacer algo al respecto para protegernos y proteger al resto de los pasajeros. Más concretamente, las personas que forman parte de la tríada del instinto, eneatipo 8, 9 y 1, están muy interesados en no tener que dar explicaciones a nadie a la hora de seguir su propio camino en la vida. Al desconectarse de su verdadera esencia, van creando una personalidad desafiante, indolente y reformadora, que busca autonomía e independencia dentro de su entorno social. Su principal conflicto es la falta de serenidad. Al relacionarse con los demás, quiere tener el control, pasar desapercibidos o ser perfectos, y entre otras emociones, suele experimentar grande dosis de eneatipo 1, identificado con el ego, el que quiere ser perfecto, iracundo, crítico y quejica, exigente, dogmático y prepotente. Breve descripción. Su trauma es que se siente imperfecto. Para compensar esta sensación de insuficiencia, crea inconscientemente un ideal de cómo debería ser. En el proceso, se vuelve muy autoexigente y crítico consigo mismo, y dado que nunca alcanza la perfección deseada, tiende a enfadarse y frustrarse con facilidad. Entre otros defectos, suele estar convencido de que su forma de ver las cosas es la única verdadera. Debido a su prepotencia y rigidez, cree que siempre tiene la razón y trata de imponer su punto de vista sobre quienes piensan o actúan de forma diferente. Herida de nacimiento. Sensación de insuficiencia e imperfección. Principales patrones de conducta inconscientes del ego. Existe perfección de sí mismo y de las personas o situaciones que lo rodean. Le cuesta muchísimo relajarse. Considera que sabe en todo momento la mejor forma de resolver una situación. Educa, instruye y corrige duramente a los demás, sin que estos se lo pidan. Cree tener siempre la razón y juzga y critica aquello que considera imperfecto, pues su forma de pensar es la forma de pensar. Se esfuerza más que nadie para hacer realidad sus elevados ideales. Siente rabia, resentimiento y frustración por no alcanzar la perfección deseada. Le interesa la ética y la moral y con mucha frecuencia tiende a evaluar los hechos o las personas en términos de bien o mal. Difícilmente se siente satisfecho. Dentro de su cabeza hay un severo juez o crítico interno que lo corrige y le insta a hacerlo siempre mejor.
Es muy susceptible a los juicios y críticas ajenas. Se enfada con facilidad, aunque procura que no se le note. Defiende sus posturas de forma vehemente, rígida, intolerante y dogmática. Se cree en posesión de la verdad absoluta. Cree tener una misión en la vida y trabaja de forma exageradamente organizada y disciplinada. Le enervan las cosas mal hechas, la mediocridad y la falta de voluntad para querer mejorar. Es tan sincero y transparente que en ocasiones peca de falta de prudencia. Le suelen decir que tendría que pensar más antes de actuar y que pierde la razón por su forma de expresarse. Recuerdos de la infancia. Asocia a su infancia un sentimiento de no haber sido considerado lo suficientemente bueno por sus padres, quienes solían esperar mucho de él, e incluso recuerda haber aprendido que, para liberarse de dicha exigencia, debía alcanzar la perfección en algún sentido. Así, poco a poco, interiorizó que no estaba bien cometer errores. Miedo y deseo inconscientes. Su miedo más profundo es ser considerado malo, mediocre, defectuoso, corrupto, imperfecto, así como ser rechazado. Por eso se esfuerza tanto en todo lo que hace y es tan susceptible a las críticas o juicios relacionados con su comportamiento en particular o sus actividades en general. Su deseo más inconsciente, por otro lado, es ser considerado bueno, virtuoso, equilibrado, íntegro, perfecto, así como ser aceptado, cosa que lo lleva a convertirse en una persona excesivamente exigente, perfeccionista y autocrítica. Vocecita egoica. Le suele recordar que tiene que comportarse de una determinada manera y que las cosas deben hacerse de forma perfecta. Visión subjetiva y distorsionada del mundo. El mundo es un lugar imperfecto, por tanto, trabaja continuamente para mejorarlo. Principal defecto, la ira, que se desencadena automáticamente al ver frustradas sus expectativas de perfección. Otras emociones dominantes, frustración y prepotencia. ¿Cómo quiere ser visto por los demás? Como una persona perfecta, que nunca comete errores y que siempre tiene la razón. ¿De qué huye? De situaciones o personas que suelan provocarle enfado, rabia o ira. Estilo de comunicación. Suele instruir, enseñar, corregir, valorar, sermonear, juzgar, criticar, y lo hace de manera pasional, sincera, abierta, precisa y vehemente. Utiliza términos como deber o tener que, bueno, malo y perfecto. Puede parecer impaciente y tenso. Principal preocupación. Verificar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Señal de peligro. Creer que tiene la obligación personal de arreglarlo todo. ¿Cómo manipula a los demás? Corrige constantemente a los demás, insistiendo en que compartan sus criterios, ideales y puntos de vista. Algo que no suele tener en cuenta. Por mucho que se esfuerce en conseguir que su comportamiento sea impecable, tal vez a los demás no les interese su orientación para alcanzar la perfección. Actitud paradójica e insana. Después de vivir un periodo de estrés y temiendo que se cumplan su miedo básico, ser considerado malo, mediocre, defectuoso, corrupto, imperfecto, así como ser rechazado, suele destacar la maldad, la mediocridad, la corrupción, la imperfección o los defectos de las demás personas. Trastorno de personalidad. Obsesivo-compulsivo. Descentramiento. Finalmente, después de identificarse plenamente con el ego y sufrir las consecuencias propias de su eneatipo, termina por descentrarse y manifestar los rasgos más oscuros del eneatipo 4, como el dramatismo, el egocentrismo, la envidia o la melancolía. Punto de inflexión. Darse cuenta de que en su interior oye a un juez que lo critica continuamente por todo lo que hace mal o podría hacer mejor, y tomar conciencia de las consecuencias que le está reportando seguir los dictados de esa voz, tanto consigo mismo como con los demás. Si llega a la conclusión de que su verdadero ser no es el juez interno tan exigente del que critica, estará dando sus primeros eneatipo 1 conectado con el ser. Serenidad. Íntegro, visionario, elocuente, inspirador, organizado y compasivo. Centramiento.
Para desidentificarse del ego le conviene centrarse y poner en práctica los rasgos más luminosos del eneatipo 7, como la sobriedad, la alegría, el humor o el agradecimiento. Prácticas que contribuyen a reconectar con el ser. Aprender a distinguir al juez interno que le critica constantemente de su yo verdadero. Cuando empiece a resaltar sus fallos o errores, ha de ignorarlo o reírse de sus comentarios sin hacerle ningún tipo de importancia o caso. Aunque puede ser que lleve mucho tiempo creyéndoselo, no es esa voz. No es casual que suele atormentarle en épocas en las que está demasiado centrado en su afán por ser perfecto. Debe tener presente que del mismo modo que todo el mundo lo hace lo mejor que sabe, también él lo está haciendo lo mejor que puede. Ser consciente de su tendencia a exigirse más allá de sus propios límites. Debe preguntarse de vez en cuando si realmente es necesario dedicar tanto tiempo y energía a las actividades que pretende que sean perfectas. Tiene que aprender a estar satisfecho con lo que consigue y concederse más tiempo para descansar y divertirse. La verdadera inspiración procede de la alegría y no del trabajo en exceso. Para lograrlo, en vez de aspirar a que cualquier cosa que haga sea perfecta, ha de trabajar para que sea digna, un concepto que sí está a su alcance. Además, ha de pensar que, debido a su naturaleza, haga lo que haga, siempre le dará una importancia de calidad. Por ello, puede dar por sentado que el resultado final será mucho más que suficiente. Y si no, que pregunte a los demás a ver qué opinan. Dejar de creer que todo el peso recae sobre sus hombros. Ha de reconocer sus límites y pedir ayuda cuando la necesite. Atreverse a delegar, a que otro asuma la responsabilidad. Para conseguirlo, debe aceptar que cada persona tiene formas de hacer únicas y diferentes, de las que se puede aprender mucho si consigue ver lo positivo que le ofrece cada una de ellas. Cuando hable con otras personas, debe pensar que no es lo que dice, con lo que, si no está de acuerdo, no hay por qué molestarse. Tiene que crear espacio entre lo que dice, lo que hace, lo que piensa y lo que es. Ese espacio es el que le va a permitir ser más flexible y tolerante. Observar su tendencia a hablar a los demás en vez de hablar con ellos, salvo que se lo pidan expresamente. No tiene que regalarles lecciones de ningún tipo, sino tratar de escuchar más y mejor. Puede aprender de otras personas mucho más de lo que imagina. La prepotencia no tiene nada que ver con estar seguro de uno mismo. De hecho, responde a una carencia interior relacionada con una falta de autoestima. No juzgar ni criticar. Si lo piensa detenidamente, lo que en realidad desea no es aportar su opinión emocional subjetiva, sino discernir objetivamente la realidad. Para que el contenido de su mensaje no se vea distorsionado por sus formas, ha de intentar ser más consciente de sí mismo cuando converse con otras personas. No tiene que dejarse llevar por sus opiniones pasionales e impulsivas, sino reflexionar más antes de hablar. Si cae en la cuenta de que su aportación contiene los conceptos bien o mal, mejor será que respete el silencio. En la vida nada es bueno o malo, todo es mucho más complejo. Debe intentar encontrar argumentos que no contengan juicios de valor y seguro que da con lo que en realidad quiere comunicar. El concepto gris es el que le centra. Si cae en el blanco o negro, estará siendo víctima de su ego. Además, no siempre es necesario que diga lo que piensa. A veces, callar a tiempo es la mejor respuesta que puede darse, sobre todo cuando nadie le ha preguntado su opinión. No tener miedo a reconocer y expresar su rabia. Todo lo que reprime se almacena en el inconsciente y tarde o temprano termina estallando. Canalizarla constructivamente le ayudará a aliviar sus tensiones musculares. En ese sentido, aprender a relajarse es un buen comienzo. Puede empezar por ir a un parque y sentarse en un banco sin hacer nada, tan solo respirar profundamente y observar, sin etiquetar ni juzgar. Disfrutar de la inactividad es una forma de ser consciente. Eso le dará energía y fuerza para no sucumbir a reacciones que perjudican tanto su salud como el enfado, la ira y el resentimiento. Gran aprendizaje vital. Aceptarse a sí mismo tal y como es. Aceptar a los demás tal y como son y aceptar la realidad tal y como es, convirtiéndose así en el cambio que quiere ver en el mundo. Desafío psicológico. ¿Cómo puedo mejorar y ser perfecto si me acepto tal y como soy?
cambio de percepción de la realidad. Comprender que no tiene que obsesionarse por reformarse a sí mismo, a los demás, así como a la realidad externa. Al ser cada vez más consciente, interioriza el afán de la perfección. Tan solo le acarreará frustración, resentimiento y enfado. Liberándose de su ego. Abandona su miedo básico, ser considerado malo, mediocre, defectuoso, corrupto, imperfecto, así como ser rechazado. Y empieza a no reaccionar impulsivamente al escuchar puntos de vista u opiniones diferentes a los suyos. Cualidad esencial. Al recuperar el contacto con el ser, reconecta con su cualidad esencial, la serenidad, por medio de la que se acepta a sí mismo tal y como es, y por ende a los demás y al mundo tal y como son. Al empezar a fluir de manera natural y espontánea, se siente alegre y tranquilo, al ser simplemente lo que es, sin intentar alcanzar la perfección en ninguno de los casos. Comprende que todo lo que existe tiene su propio ritmo de desarrollo y que no suele aportar nada positivo a acelerarlo ni forzarlo. Así, aprende a relajarse y se siente mucho más cómodo con cualquier situación que se le presente. Deja de ser dogmático y se vuelve más tolerante. De este modo, empieza a ser capaz de apreciar los puntos de vista de los demás, por muy distintos que sean. Ya no juzga ni critica, sino que aprovecha su capacidad de discernir para describir con más objetividad la realidad en la que se desenvuelve, sin incorporar impresiones emocionales y subjetivas de ningún tipo. Ya no tiene prisa por nada y descubre que posee más paciencia de la que pudiera soñar. Al abandonar conscientemente sus estrategias egocéntricas, se cumple su deseo básico. Se convierte en una persona íntegra, organizada y virtuosa, que se acepta y que se ama a sí misma, a los demás y al mundo en el que vive y tal y como es. Al ser plenamente consciente de todo ello, recupera la paz interior que había perdido mientras trataba egocéntricamente de cambiar las cosas. Profesiones y sectores arquetípicos. Conferenciantes, tertulianos, comentaristas, periodistas, críticos, jueces, mentores, influencers, reformadores sociales, activistas políticos, consejeros, gurús espirituales, así como la creación de sistemas y estructuras, el protocolo, la comunicación, la oratoria y la inspiración.